La ONU ha decidido realizar un nuevo pacto. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Este nuevo pacto es en el sentido de que antes regían 5 miembros permanentes y otros 10 miembros que no eran permanentes. Ahora la ONU quiere que no estén solamente los 5 miembros permanentes, sino que ahora hayan 10 miembros permanentes. Y la Biblia dice que cuando los 10 reyes estén allí permanentemente gobernando, en medio de ellos surge el anticristo. Vamos a leerlo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Está hablando de la bestia, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, que significan los 10 gobernantes, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Luego dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempos y medio tiempo. De en medio de los 10 reyes, porque dice que el reino de la bestia, o el reino del anticristo, comienza con la unificación de 10 reyes, que representan los 10 cuernos del capítulo 7 de Daniel y del libro de Apocalipsis. Cuando los 10 reyes estén preparados para gobernar, que ya lo están, la ONU representa los 10 cuernos de Apocalipsis y del libro de Daniel, son los 10 gobernantes que ya tomaron el mando a nivel mundial, y que de en medio de ellos dice que de en medio de los 10 surge uno de entre ellos, que es el anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Cambiar los tiempos y la ley. La ONU está cambiando las disposiciones y ordenanzas de leyes, como por ejemplo la ONU es promotora de las leyes de matrimonio igualitario, de las leyes de los LGBT, de la ley del aborto. Esto es promovido por la ONU, una entidad siniestra, entidad satánica, porque la palabra de Dios lo está declarando. Ahora en el nuevo pacto dice que hay 3 puntos principales a tocar en el nuevo pacto de la ONU. ¿Y cuál es? Primero, paz y seguridad. Luego, segundo punto, un control absoluto totalitario. Total. Que no tendrás tú, por así decir, todas las libertades que hasta aquí gozabas, sino que ahora serás controlado, y que tú lo que digas, lo que opines, lo que declares, o lo que prediques, o lo que enseñes en las redes sociales, si no es conforme a lo que dictamina la ley gubernamental de la ONU, serás censurado y tu canal lo darán de baja. Como a mí, ya van 3 canales que me dan de baja y me censuraron un montón de videos. Y luego la transformación de los 10 miembros, que van a haber 10 miembros activos, de lo cual hoy son 5 miembros activos que tiene la ONU, que es China, Estados Unidos, eh, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, y hay uno más, que ahora no recuerdo. Son 5 permanentes, pero que van a haber 10 permanentes. La transformación de los 10 miembros, van a haber 10 miembros permanentes, para que tengan la gobernanza global. El nuevo pacto de la ONU es el nuevo orden mundial. Bueno, vamos a la Biblia, cuando dice que uno de los puntos principales a tocar es paz y seguridad en las Naciones Unidas, y dice así. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Que cuando digan paz y seguridad, una de las resoluciones o decretos de la ONU, que dice que van a poner una resolución que dice paz y seguridad. Y acá dice, cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros tenemos que volver al Espíritu Santo. Tenemos que nuevamente regirnos por lo que la palabra de Dios nos dice, la Biblia. Por la orden y decreto de que el Espíritu Santo hoy está hablando, decretando, anunciando, son las ordenanzas que la Biblia dice de Dios que nos da por medio del Espíritu Santo para que nosotros abracemos la fe. Nosotros estamos tan solo a un paso de que el anticristo se manifieste. El anticristo se va a manifestar en medio de la ONU. Y aquí en Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo es muy exhortativo en esta cuestión, que el día del Señor está cerca. Y en su segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo habla exhaustivamente por vía y gracia del Espíritu Santo que primero vendrá la apostasía, luego vendrá la manifestación pública y visible del anticristo y en tercer lugar vendrá el arrebatamiento. Y esto lo confirma también en el capítulo, en el capítulo 2 y luego en los anteriores, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 habla de la venida del Señor y en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses da una explicación muy detallada de cómo será el orden de sucesos. Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que el Señor va a volver. Pero en la Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el detalle de cómo esto va a suceder por el Espíritu Santo que le fue revelado al apóstol Pablo. La apostasía es vigente y está en todas las iglesias. Falta que se manifieste el anticristo y ahora las Naciones Unidas prepararon, la ONU preparó el escenario, la plataforma y dispuso de nuevas leyes para que el anticristo se manifieste, porque son leyes que atentan contra la integridad espiritual y física de muchos hijos de Dios, son leyes que atentan contra la niñez y contra la adolescencia, leyes nefastas, leyes que no son verdaderamente saludables para muchos, sino que son leyes que contradicen la Biblia y contaminan los corazones de muchos. Por eso la ONU preparó la plataforma, preparó el camino y preparó aquel evento en el cual el anticristo se manifestará en muy poco tiempo. Por tanto, debemos arrepentirnos. Iglesia de Jesucristo, este es el mensaje. Debemos volver a la verdad, debemos volver al Espíritu Santo, debemos volver a la comunión con el Espíritu Santo, debemos volver a la sana doctrina, debemos encerrarnos en nuestra habitación y clamar a Dios hasta poder oír su voz, y una vez que oigamos su voz debemos obedecerle, porque si no obedecemos la voz del Espíritu Santo prontamente seremos engañados. Y quiero decirte que la ONU, por vía del anticristo, con su falso profeta llamado Bill Gates, de Apocalipsis 13:11, que dice que él es el que va a impulsar el movimiento de la marca de la bestia, por cuanto él tiene el tatuaje cuántico que va con un sistema de microagujas que se pone en el brazo, como aquel antídoto que pusieron entre el 2020 y 2022, que tiene un QR y un registro, escuchen, de salud para con los seres humanos, para que sean registrados con la máquina de la bestia que ya está impulsando por la vía de lo que es la inteligencia artificial en los hombres, para que estos tengan una marca. La marca, aquellos que se pusieron ese veneno ya la tienen, pero ahora viene la marca definitiva, que es el tatuaje cuántico de Bill Gates, con un sistema de microagujas que va en el sistema sanguíneo, escuchen, para que luego
sus almas se pierdan. Pero tú todavía tienes la oportunidad de volver a Cristo. Todavía tienes tú la oportunidad de arrepentirte. Todavía tú tienes la oportunidad de renunciar a aquello que te pusieron en el brazo. Ese antídoto entre el 2020 y 2022. Tienes tiempo a renunciar para sacarlo de tu cuerpo y pedirle a Dios que tenga misericordia de ti para renunciar a eso y volverte a Jesucristo. Porque muchos pastores, líderes de las iglesias, incitaron al pueblo que se pongan ese veneno porque no oyeron al Espíritu Santo, porque no se sometieron al Espíritu Santo, porque ya no están dentro del plano y de la voluntad de Dios. Es necesario, iglesia, como Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepiéntase cada uno de sus pecados, bautícese para recibir perdón de pecados, bautícese cada uno conforme a la regla de Dios y vuelva a Dios y conviértase a Dios, pero con sinceridad. Es tiempo de buscarlo, porque viene una hora oscura como Jesús anunció y declaró, una noche en la cual nadie podrá trabajar. Y cuando Jesús hablaba que nadie podrá trabajar, ya no se podrá predicar el Evangelio, porque las Biblias serán censuradas. Recuerden que capítulo 7 de Daniel dice que el anticristo cambiará la ley. ¿Cambiará qué ley? La única y verdadera, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios revela que en los últimos días la Biblia va a ser censurada, va a ser quitada de circulación, porque dice que Él será quitado del medio y entonces se manifestará el anticristo. ¿Quién es Él? Él es el verbo es la palabra, la Biblia. En la ONU ya la Biblia no tiene más cabida. La ONU repudia la Biblia, repudia a los creyentes, repudia a los que son de la fe. El anticristo tiene todo preparado para comenzar a gobernar si quiere mañana mismo, porque la apostasía globalizada que hay en el mundo contemporáneo de todas las iglesias le da derecho legal al anticristo a manifestarse. Si quiere el anticristo manifestarse mañana, se puede manifestar tranquilamente, porque tiene todo derecho legal, porque la plataforma le fue preparada, porque a los jóvenes le han invadido con ideas, conceptos, doctrinas y fundamentos que son fuera de la voluntad de Dios y están fuera y lejos de la palabra de Dios. Y le han adoctrinado, enseñado, seducido y conducido a lo que es el pecado. Enraizarse en el pecado. Endemoniarse cada vez más, porque se le han alejado de la luz y los han llevado a las tinieblas. ¿Nos volveremos con sinceridad a Jesucristo? ¿Será que nos vamos a arrepentir con sinceridad y le vamos a buscar con temor y temblor, como dice la Biblia? ¿O seguiremos durmiendo, iglesia? Jesucristo dijo en la última etapa final que las 10 vírgenes se van a dormir, pero 5 tienen aceite porque son prudentes, mas 5 no tienen aceite, no son prudentes. Busca del aceite fresco, busca de la santa unción, busca de aquel que te puede dar la vida, busca al Espíritu Santo, el que te conduce a toda verdad. Oye la voz del Espíritu Santo y más vale que obedezcas la voz del Espíritu Santo, porque Jesús mismo dijo en los últimos días lo que va a suceder, que es probable que muchos escogidos sean engañados, porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, pero aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Perseverarás tú hasta el fin? Perseverar en la doctrina, en la palabra, en la insistencia en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, oyendo su voz, perseverar en la obediencia a la palabra de Dios, perseverar en el servir a Cristo y seguir a Cristo y obedecer a Cristo, porque si no obedecemos a Jesucristo, entonces el amor del Padre ya no está en nosotros. Volvámonos antes que las tinieblas invadan toda la tierra, porque las tinieblas han salido para invadir toda la tierra. Pero aún Jesús dijo, mientras estoy con vosotros hay luz. Por tanto, busquemos la luz de Jesucristo, busquemos su palabra, su comunión,
no nos apartemos de su presencia, porque muchos son los días de la oscuridad que vendrán.